el primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. La mañana con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Una cita con la verdad. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Hoy, en Entre Muros, Casa Taller GS. Trazos simples, concisos y con una sobria estética son algunos de los rasgos que distinguen a Casa Taller GS. Sin embargo, antes de llegar a este lenguaje arquitectónico, la propuesta que ahora está en manos de los arquitectos Luby Springal y Julio Gaeta ha tenido diversas intervenciones que han resultado esenciales. Bueno, esta casa fue construida hace unos 60 años por Francisco Artigas, que es un gran arquitecto funcionalista de México. Es una casa que era parte de una casa muy grande que se subdividió en 5 partes, por lo cual la quinta parte, que es la nuestra, correspondía a lo que era la recámara principal, el baño, el vestidor, y pusieron un muro que dividía el área correspondiente a esa quinta parte. La existencia de esta propiedad de 338 metros cuadrados ha implicado para la dupla crear un espacio que, además de su carácter residencial, dé testimonio de un diseño arquitectónico congruente. Ese es el valor de una arquitectura, o sea, la arquitectura se va a ir transformando. Esta casa, cuando la compramos nosotros, primero fue un pequeño departamento que se transformó en la primera intervención que hicimos. La segunda renovación de esta casa, ubicada en la colonia Chimalistac, tuvo lugar cuando los arquitectos realizaron una adición en la parte superior, la cual fungió durante 13 años como su despacho de arquitectura. Era una caja de policarbonato. Fue una historia interesante la construcción de ella porque estamos en una zona patrimonial en donde los lineamientos que marca el INAH son muy claros, pero no iban de acuerdo a nuestra manera de entender la arquitectura. El tercer cambio tuvo lugar cuando en la planta baja se construyó lo que en su momento fue la recámara principal y hoy funge como habitación de huéspedes. Este espacio tomó una porción del jardín, sin embargo se aprovecharon las vistas de vegetación de la zona. Finalmente, para conseguir que este espacio se convirtiera totalmente en una residencia, se mejoraron las condiciones lumínicas y acústicas. La fachada de policarbonato pasó a ser de cristal y el techo, anteriormente de lámina de polietileno, cambió por plafón. Una de las adiciones más importantes fue la terraza en la parte superior. Las transformaciones que esta propiedad ha tenido con el tiempo son resultado de los gustos y necesidades de los creativos, aunque siempre han mantenido intacta la esencia de su diseño, el diálogo con el exterior. Uno de los aspectos principales de la casa es que el interior y el exterior están súper vinculados. La Ciudad de México es un clima tan benéfico que nos permite tener esta dualidad permanente, ¿no? Entonces nosotros, además, teniendo este paisaje urbano muy verde, hay que traerlo adentro. La comunión entre interior y espacios abiertos se logra de manera contundente a través del uso de grandes puertas corredizas que se abren completamente y permiten, además de un andar muy fluido, tener un gran baño de luz. Por otro lado, la paleta de color, basada en la escala de grises, crea un interesante contraste con la naturaleza circundante. El conjunto de estos elementos han creado para la dupla de arquitectos el lugar idóneo para vivir. No olviden seguirnos en @redentremuros. Hasta la próxima. El primer canal de noticias del sureste mexicano.
Luces TV. Abuso, el costo de licencias de automovilistas en Quintana Roo. La de conductor es la más cara del país en diversas vigencias. Roban 6 autos al día en la entidad. En 2018, poco más de 2.190 unidades de automotores fueron robadas. Vicentillo se inició en Cancún como narcotraficante. Eso confirma la presencia del cártel de Sinaloa en el corredor Cancún-Playa del Carmen. Definen beneficios por el Tren Maya con la publicación del primer proyecto de licitación en torno a dicha obra. Discrepan diputados por horario del Estado. Uno asegura que favorece al turismo, la otra arguye que perjudica a la gente. Renuncia secretario general del Ayuntamiento del municipio de Solidaridad. Muy buenos días tengan todos ustedes desde este su programa La Mañana de Luces TV, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, para todo el país y para el mundo. Muy grato el clima el día de hoy en esta zona del país. Y bueno, vamos a ir adelante con las noticias que mire usted, aunque sean todavía para muchas vacaciones, las noticias no cejan y siguen yendo hacia adelante. Y fíjense que finalmente el tema toral, desde la toma de posesión del nuevo presidente López Obrador, que ha sido precisamente la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, bueno, en donde todavía había mucha especulación de que si iba hacia adelante, que si no, que si sí. Finalmente, como todos sabemos, las obras seguían, aunque se hablaba ya de su cancelación y de su reubicación para exaltar precisamente las nuevas pistas tanto en la base de Santa Lucía como en el aeropuerto de Toluca. Bueno, pues finalmente se empiezan a cancelar las obras de este nuevo Aeropuerto Internacional de México, se ordenan revisar contratos para suspenderlos y terminarlos. Y mire usted, siguen constructores con los trabajos, ellos dicen no les ha notificado el fin del proyecto, pero el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México inició formalmente ya los trámites para cancelar las obras que se desarrollan en el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Por resolución del Consejo de Administración, el director del Grupo Aeroportuario, Gerardo Ferrando, ordenó a los directores corporativos de construcción revisar los contratos para determinar la suspensión o terminación anticipada. Les solicito que ordenen a los funcionarios a su cargo y a sus residentes de obra y servicios se proceda a determinar ya sea la suspensión temporal de los trabajos o bien la terminación anticipada de los contratos, indica un oficio del 27 de diciembre. Según los últimos datos disponibles, del 2 de agosto pasado, el Grupo Aeroportuario había llevado a cabo 461 procedimientos de contratación con 366 proveedores por 153.769.1 millones de pesos sin considerar el IVA. Debido a que los datos del avance de la obra no han sido actualizados, se desconoce cuántos de estos contratos y su importe en millones de pesos se verán afectados y por lo tanto quedarán sujetos a negociación o a eventuales litigios. Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que la cancelación de la obra se debe, entre otras cosas, a presuntos actos de corrupción, la razón legal que dio el Consejo de Administración fue causas de interés general, entre ellas aspectos de planeación, presupuestación y hacendarios. Ayer el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espiru, anunció que comenzaron las negociaciones por terminación anticipada de las obras. En tanto, constructores con contratos vigentes de obras en el NAIM aseguraron que los trabajos continúan
ya que la fecha no se les ha notificado oficialmente. La cancelación del proyecto, la cual debe apegarse a la Ley de Obras Públicas y no ser por decreto. ¡Qué desperdicio para el país! Pero ni modo, lo que nos han dicho es que se va a pagar todo hasta el último centavo que gastamos. Es mucho el trabajo que tienen por delante para liquidarlos a todos, expuso una fuente de las empresas que edificaban la terminal intermodal. Indicó que hasta ahora el gobierno no ha referido nada sobre los costos de la demolición de lo construido. Va a ser un chorro de dinero lo que se requiere para demoler, dijeron. Pues ahí tiene usted, se da el banderazo precisamente ya para que se suspendan las obras. Y bueno, aquí como dice muy bien esta nota, quedarán sujetas a negociación, la suspensión de las mismas, en muchos casos tal vez a litigio, pero bueno, es que yo creo que van a tener que negociar todos, porque mira, una obra de estas dimensiones, si uno le pasa la lupa, seguro van a tener algunas fallas, algunas inconsistencias, lo que les podría causar salir perdiendo si el gobierno les puede demostrar que ellos fallaron en algunos temas. Entonces probablemente todos van a llegar a algún arreglo y bueno, inicia finalmente esta cancelación que se da del aeropuerto, y eso por supuesto que baja las expectativas de los que creían que todavía se podía reactivar. Y mire, usted lo sabe que antes de que se hiciera esto, el gobierno estuvo precisamente comprando los bonos de los inversionistas, y bueno, algunos vendieron, algunos no, pero ahora el hecho de que esto ya sea cancelado definitivamente, bueno, esos tenedores de bonos pues saben que ahora el valor se empieza a venir para abajo, seguramente ahí va a empezar también alguna venta, algunos dicen que no, que ellos van por el litigio, en fin, vamos a ver cómo se van precisamente las cosas en este sentido. Y bueno, abre IMSS urgencias a los no afiliados. En su plan de trabajo 2018-2024, el IMSS considera abrir sus servicios de urgencias a los no afiliados. También prevé brindar atención médica a empleadas domésticas, así como a trabajadores eventuales del campo y a indígenas. Bienestar para toda la vida. Se trata del primer programa que presenta un director general para guiar el trabajo del Seguro Social. Entre las acciones inmediatas destaca la atención de urgencias a personas cuya vida corra peligro. Esto implica que la población en general, incluidos los no derechohabientes, podrán ser atendidos sin costo en cualquier unidad médica del IMSS en caso de accidentes graves, infartos, derrames cerebrales, urgencias relacionadas con el cuidado materno-infantil o descompensación diabética grave. En la presentación del programa y al inaugurar la nueva sede nacional del IMSS en Morelia, el director del Instituto, Germán Martínez, llamó a terminar con la corrupción en las compras de medicamentos e incluso sugirió abrir las adquisiciones a licitaciones internacionales. Pues ahí tiene usted, el IMSS queda abierto precisamente a cualquier urgencia, sea usted o no derechohabientes. Y bueno, eso, mire, incluso gente que tiene seguro y que tiene accesos a otros niveles hospitalarios, bueno, pues mire, solo saber que ya lo van a recibir expeditamente en el IMSS ante cualquier urgencia, pues es una buena noticia. Les tenemos una pequeña nota acerca de cuestiones precisamente del Seguro Social. Vamos a verla. No tenemos un buen sistema de atención primaria. El primer nivel de salud está en el abandono. Los centros de salud, las unidades médicas, nos faltan trabajadores de la salud y no hay medicamentos, porque la corrupción llegó a tanto que se roban hasta el dinero de las medicinas. Los políticos se convirtieron en proveedores, venden medicinas. Por eso no hay abasto de medicamentos.
Eso era el pasado. Ya se acabó esa corrupción. Nadie se va a robar el dinero de las medicinas. Se va a acabar la corrupción. Me canso ganso. Palabras de López Obrador, que mire, a muchos no les podrá gustar el presidente, les podrá caer mal, les podrá caer bien, pero todo lo que dice es la verdad. Esto de que en el Seguro Social se robaban todas las medicinas, esto de que en el Seguro Social ya los políticos se habían vuelto proveedores de las medicinas y que por eso había gran desabasto, porque no podía el IMSS ir a comprársela a cualquiera, sino que se tenía que esperar a que se las diera el proveedor, y el proveedor obviamente era algo ya amañado, donde políticos hacían el negocio precisamente de proveer estas medicinas al Seguro Social. En fin, sabemos todos que era un lugar de muchísima corrupción, y bueno, lo que él dice es la verdad. Así se hacía, ahora dice que ya no se va a hacer, es lo que muchos estamos en expectativa de que está por verse, pero qué bueno que ya lo esté diciendo. Antes nos decían los directivos o el propio presidente de la República que todo estaba bien, que no se robaba nada. Y bueno, el hecho de que ya se venga a abrir la cloaca, de que se hable libremente de lo que estaba pasando ahí, por supuesto que es un avance muy grande. Así es que bueno, la cuestión de salud es algo de lo que se estaba muy atrasado en este país, y bueno, ahora esto da otra vez una luz de esperanza de que se va hacia adelante. Y mire, despiden al alcalde. Autoridades, amigos y familiares asistieron ayer al funeral de Alejandro Aparicio Edil de Tlaxiaco, Oaxaca, y del síndico Perfecto Hernández, asesinados el martes. El detenido por los crímenes fue policía en una ciudad del norte del país. Es una nota que le habíamos venido dando precisamente en este espacio. Y bueno, difunden a medias ingreso patrimonial. 3 secretarios de Estado y el consejero jurídico de la presidencia cerraron la lista de sus bienes patrimoniales a pesar del ofrecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que todos sus colaboradores transparentarían su patrimonio. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González, y el de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, decidieron no dar a conocer sus bienes al momento de presentar su declaración patrimonial y de intereses. El consejero jurídico, Julio Scherer, tampoco quiso que sus bienes fueran del conocimiento público. Además de esos 4 miembros del gabinete, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, tampoco autorizó transparentar sus bienes. Ayer, en su conferencia matutina, López Obrador dijo que todos sus colaboradores harían públicos sus bienes patrimoniales a pesar de no estar obligados por la ley, y que él lo haría hoy. Todos los servidores públicos tienen que dar a conocer sus bienes y transparentarlos, porque ahora hay la posibilidad de que se puedan mantener en reserva. Por cuestiones de índole moral, todos tenemos que dar a conocer los bienes. El que no dé a conocer sus bienes, alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno, advirtió López Obrador. Las declaraciones fueron presentadas en el sistema Declaranet entre el 26 de diciembre y el 2 de enero pasado, y al momento de ingresarlas al sistema, los funcionarios no autorizaron que sus bienes patrimoniales fueran públicos, lo mismo que su declaración de conflicto de intereses. Y pues ahí tiene usted, y mire, diferencias. Miembros del gabinete que han quedado a deber al momento de abrir su patrimonio. Cerraron sus datos la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la de Semarnat, Josefa González, el de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y el de la Consejería Jurídica, Julio Scherer. Aún sin declarar está el presidente Andrés Manuel López Obrador, el de la PGR, Alejandro Gertz Manero, y de Energía, Rocío Nale. Así es que ya estaremos viendo en los próximos días cómo se desarrolla eso y si estos funcionarios de veras dejan cerrada la declaración patrimonial o se hace pública, como el presidente se los
se los está diciendo que si no, no van a poder colaborar con él. Pues vamos a ver cómo se desarrolla esto. Y mire, capturan a presunto feminicida. Marciano N., acusado de violar y asesinar a una niña de 9 años en el Valle de Chalco, donde ayer le presentábamos unas imágenes que precisamente la población lo estuvo buscando y lo pretendían linchar. Bueno, fue finalmente detenido este señor Marciano N., acusado de violar y asesinar a una niña de 9 años allá en el Valle de Chalco. Fue detenido por la Fiscalía del Estado de México. Y bueno, 9.96% el desplome que sufrieron ayer las acciones de Apple tras el recorte de expectativas de ingresos que anunció el miércoles. Es su mayor descenso desde enero del 2013. Y bueno, en el fútbol mexicano, que bueno, ya se prepara para reiniciar, ahora empiezan ya las encuestas de quiénes van a ser los favoritos para esta nueva temporada. Y bueno, obviamente el que se lleva este rubro con el 36% es el América, actual campeón precisamente del fútbol mexicano, seguido por un 13% de la opinión de que va a ser el favorito, que es el Cruz Azul, actual subcampeón precisamente del fútbol mexicano, y le siguen de cerca el Guadalajara con el 12%, los Pumas con el 7%, los Tigres con el 6% y los Rayados con el 6%. Pues ahí tiene usted dos equipos de Monterrey, precisamente entre estos 6 favoritos. Y bueno, en el fútbol americano, la NFL en los juegos de comodines destacan Seattle contra Dallas el sábado a las 7:15 horas y Filadelfia contra Chicago el domingo a las 3:30 horas. En el fútbol soccer nacional, Pumas busca en CU reivindicarse tras la humillante eliminación ante América, esto el domingo a las 12 horas. Y bueno, ya vienen los Reyes en el Zócalo, una rosca gigante será repartida este sábado a las 16 horas en el centro de la Ciudad de México. Habrá buzones especiales para enviar las cartas. Pues ahí tiene usted. Esto es el periódico Reforma en su primera plana. Y en las primeras planas del Universal, precisamente, aquí viene también una nota que dice la agonía del aeropuerto de Texcoco, ahora que se anuncia precisamente ya que se inician a parar las obras del mismo. Bueno, una nota relacionada con esto. Y militares en la calle no son la solución. También aquí una entrevista precisamente que hace Rosy Sotelo en este tema. Y la Guardia Nacional va a periodo extra, esto allá en la Cámara de Diputados. Cuesta de enero en 10 estados por alza de impuestos. Bueno, pues es que ya lo decíamos, fíjese, a nivel federal no se ha dado esto, que también se daba año con año, pero los estados y los municipios, esos no echaron reversa. Ahí van para arriba todos los impuestos precisamente, y esto hace que la cuesta de enero pues cueste mucho. Preocupan a Banxico en estrategias de AMLO. Bueno, pues ahí tiene usted, es lo que dicen los de Banxico. Y bueno, ya le hablábamos precisamente de esta rosca de Reyes que va a haber en el Zócalo capitalino. Y bueno, precisamente en otras portadas, en el periódico Milenio, se dispara 53% el costo del tren interurbano México-Toluca. Y bueno, este tren también ya ha estado un poco manoseado. Rescatan en el Estado de México a los niños plagiados por secta en Nueva York. Miren nada más, de veras que a los niños ya hay que cuidarlos mucho porque ya uno no sabe para dónde se va a ir la cosa. Y bueno, esto es básicamente lo que presenta el periódico Milenio. Y el Excelsior, transparentan bienes o se van, también la nota que le veníamos manejando de algunos funcionarios públicos que pues no los han transparentado. Y miren, son nada más y nada menos que la secretaria de Gobernación, y bueno, no va a estar tan fácil que si no los quieren transparentar se vayan. Vamos a ver en qué acaba este asunto. Y bueno, vamos a ver un videíto que le tenemos al respecto. Yo mañana precisamente voy a dar a conocer mis bienes
Y todos los servidores públicos tienen que dar a conocer sus bienes y transparentarlos, porque ahora hay la posibilidad de que se puedan mantener en reserva por cuestiones de índole moral. Todos tenemos que dar a conocer los bienes. El que no dé a conocer sus bienes, alegando de que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno. Transparencia es transparencia. Pues ahí tiene usted, esta va a ser una de las intenciones más fuertes y que va a costar trabajo precisamente el nuevo gobierno federal, hacer que todo de verdad sea transparente, porque se viene hablando de la transparencia precisamente en gobiernos anteriores, pero se cacareaba mucho, pero no veíamos claro, y bueno, ahora sí es una consigna personal del presidente de la República. Mire usted, una nota muy significativa en muchos sentidos. Primero, por supuesto, que nos habla de la tecnología que ya tiene China, porque precisamente dicen la luna ya no tiene secretos, dice esta nota del periódico Excelsior, porque la sonda china Chang'e 4, lanzada en diciembre, logró posarse en la cara oculta del satélite lunar, del satélite de la Tierra, lo que ningún otro país ha logrado. Pero independientemente del significado tecnológico que esto tiene, también, bueno, es una muestra ante el mundo de China de su avance, de su poderío, y precisamente, bueno, no descartar este repunte que tiene China en el mundo como líder, y bueno, en todos los sentidos, ¿no? En el económico, en el militar, en el político, y bueno, en el financiero, que lo que rige realmente hoy al mundo, más que los ejércitos, es el poder financiero y la presión que le pueden ejercer a otros países a través precisamente de los dineros. Y bueno, como todos saben, Rusia, China y la India principalmente, con otros aliados más pequeños, bueno, están precisamente haciendo digamos que un club financiero en donde ya no van a depender del dólar, sino que ellos mismos van a tener soportado con oro a sus billetes, que finalmente son eso, son una representación del oro que supuestamente tiene el país que los emite. Y bueno, ahora resulta que esto es como que también muy significativo de decirle a los Estados Unidos, mira, nosotros vamos adelante, y esto la verdad es que, hablando fríamente, al mundo le conviene porque le da un equilibrio y no una potencia que rija todo y que entonces nos avasalle, como pasa en muchos casos a muchos países del mundo. Pero bueno, vámonos a las portadas de los periódicos locales aquí en Quintana Roo. Y en Novedades de Quintana Roo, precisamente, tiene una nota principal que dice: sube 5 pesos tarifa en 7 sitios arqueológicos. Y bueno, esto nos habla precisamente de cómo ha subido esta cuota. La cuota, por ejemplo, para ingresar a Tulum, Cobá, San Gervasio, Museo de Cancún y San Miguelito, las zonas de más categoría, pasó de 70 a 75 pesos a partir de esta semana. Y bueno, acuérdese usted que en teoría, si usted es mexicano, si usted es quintanarroense además, y visita a estas zonas en domingo, no le deberían de cobrar. Qué bueno que le cobren a los extranjeros, pero si usted las quiere visitar, en teoría las puede visitar gratuitamente los días domingo. Y bueno, el Por Esto de Quintana Roo, motor turístico del país. Quintana Roo mantuvo su hegemonía, convirtiendo al centro y sur en una nueva frontera de la industria sin chimeneas. La entidad volvió a captar en el 2018 cerca del 39% de los viajeros internacionales y de las divisas por turismo que recibe la nación, principalmente de los mercados de Estados Unidos y Canadá.
Continúa viento en popa la temporada de invierno gracias a los destinos de sol y playa, ecoturismo, arqueología, aventuras, cenotes, ríos y otras bellezas naturales con las que se cuenta el estado. Y ya le comentábamos ayer que precisamente siguen hablando los hoteleros y bueno, el gobierno oficialmente de que se sigue viento en popa precisamente en la captación de turistas en los hoteles de esta entidad. Y al mismo tiempo hemos visto cómo florecen las ciudades que ya estaban muy abandonadas precisamente por el todo incluido de los hoteles y que empieza a florecer también el turismo y el movimiento y la derrama precisamente por también el avance de las plataformas turísticas que permiten que gente en las ciudades, en las colonias, renten también a turistas. Algo que querían boicotear o estuvieron boicoteando o estaban boicoteando todavía algunos hoteleros, teniéndole miedo a quién sabe qué, porque ellos siguen bollantes y bueno, tratando de poner precisamente trabas y de que tengan que tramitarse permisos municipales y estatales para rentar un cuartito de vez en cuando. Entonces aquí hay que ver ese equilibrio, lo que también le da a la comunidad estas nuevas plataformas que vienen a enriquecer, no a que nada baje en la industria turística, sino a dar un plus y que tenemos que ser muy cuidadosos, sí en su regulación, pero muy cuidadosos de cómo se le va a tasar a quién. Si es algo muy chiquitito, no puedes venir a exigirle que tenga permisos municipales de prestador de servicios si una señora renta un cuarto a turistas de vez en cuando en su casa. Entonces hay que ser cuidadosos para no aplastar algo que puede ser muy beneficioso precisamente para nuestras comunidades. El Quequi. Laura sigue el camino de Perlatún, dice el Quequi. Prevalece el caos en el gobierno de Beristain. Le renuncia a su secretario general y además no puede contra el sargazo y la inseguridad. Y bueno, pues ahí tiene usted. Y sí, ciertamente, sobre todo en este tema del mando único, que estamos ya viendo beneficios precisamente el municipio aquí de Benito Juárez, en Cancún, donde ya empezamos a ver el beneficio precisamente del mando único. Pues en solidaridad la presidenta municipal se empecina, fíjese, con toda la inseguridad que hay en solidaridad, la presidenta municipal se empecina en que no, que ella puede, y bueno, pues la sociedad es la que lo paga. Y bueno, el periódico La Verdad, impulsan finanzas de Cancún. En el 2018 se superó por 32 millones de pesos la meta de recaudación de impuestos en Benito Juárez al alcanzar los 352 millones de pesos. Para este año se estiman alcanzar 400 millones de pesos, pronostica Marcelo José Guzmán, tesorero municipal. Sí, pero no dice cómo. ¿Y cómo? ¿Sabe cómo es el cómo? Que ahí nos van a ensartar más impuestos y más licencias costosísimas precisamente aquí en Benito Juárez. Se llega un gobierno supuestamente representativo de Morena, en donde se había prometido que no iban a subir precisamente los impuestos, y así se ha hecho a nivel federal, pero bueno, la presidenta municipal de Benito Juárez, ahí viene con el ensarte precisamente a los que la eligieron, pues nada más agarran el poder y luego se voltean. Y bueno, mire usted, vamos a ir a una pausa y regresamos con usted. Luces TV.
Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Lunes a viernes a la 1 de la tarde. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Hoy, en Entre Muros, El Jardín. Aun cuando puede parecer relativamente sencillo mantener el vigor y estética de un jardín, este es uno de los entornos más delicados de una residencia. En palabras de la paisajista Fernanda Rionda, si bien el espacio no determina el éxito de las zonas verdes, sí existen preceptos básicos para que nunca se marchite su esplendor. El primer consejo que me gusta decirle a la gente cuando están a punto de construir un jardín es que se pongan a ver quiénes van a ser los usuarios del jardín. Si van a tener niños chiquitos que quieran jugar a la pelota, si es un jardín meramente contemplativo, si van a tener mascotas, porque muchas veces no concilian los deseos de diseño con la realidad de las personas que van a utilizar el jardín en una casa. También es necesario tomar en cuenta el microclima, la ubicación, altura y orientación en la que estará ubicado el vergel. Estas consideraciones, además de anteponerse a cualquier lineamiento de diseño, ayudarán a elegir la paleta vegetal y sus necesidades, es decir, qué plantas tienen mayor probabilidad de adaptación. Nunca hay que ajustarse a un deseo tal vez utópico de alguna planta que nos guste, si sabemos que en ese sitio no se va a dar. Ese es uno de los puntos más importantes de fracaso en el diseño de paisaje, cuando a lo mejor por emoción un cliente quiere meter una planta que no se va a dar en un sitio. Un tercer punto que me gusta comentarles es siempre introducir la mayor cantidad de especies diferentes, sobre todo de diferentes familias. A mayor cantidad de especies en un jardín se crea mayor biodiversidad y se vuelve más sustentable a la larga. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando introducimos a lo mejor un monocultivo muy grande de una sola especie, puede atraer una plaga y acabar con el jardín en tal vez una semana, mientras que si se hace una mezcla de diferentes especies y de diferentes familias de plantas, se puede llegar a despistar a las plagas y haciéndose un jardín mucho más fácil de controlar. Es necesario tomar en cuenta que un jardín es un ente vivo y que evoluciona con el tiempo, por lo que a las plantas se les debe dar cierta autonomía para expandirse conforme su capacidad natural. La idea de un jardín es que no sea estático y que con los años se vaya creando madurez y las plantaciones vayan cambiando con las temporadas del año. Finalmente, conforme la disponibilidad del espacio, será necesario sacar provecho de las especies, especialmente con los árboles, los cuales ayudan a crear biomasa y producir más oxígeno. Estamos introduciendo ahora en jardines grandes en la Ciudad de México una variedad de encinos, que son árboles nativos del país y que se están adaptando muy bien a las condiciones de la Ciudad de México. Eso para los jardines grandes. Ejemplo, encino rugosa, encino siempreverde. Y para los jardines pequeños, donde tenemos un pequeño espacio en una terraza, también podemos meter árboles mientras nos quepa una maceta generosa. Podemos meter tipos de frutales de plantas nativas mexicanas. Existen que se pueden dar muy bien en maceta, como por ejemplo el tejocote. Esa es una planta mexicana. Otro tipo de frutales que no necesariamente sean nativos de México, pero funcionan muy bien, como los limones, los manzanos. También hemos metido níspero. Eso funciona muy bien en contrarrestar el ambiente urbano que tenemos. Sea cual sea la especie, para los cuidados del jardín es importante utilizar abonos orgánicos y composta casera.
De acuerdo con Rionda, en la medida que una planta tenga salud en sus tratos, será mucho más resistente a las plagas. No olviden seguirnos en @ref Entremuros. Hasta la próxima. La mañana con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Una cita con la verdad. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Pues ya estamos de regreso y nos vamos a ir directamente a la información del periódico Luces del Siglo, periodismo de verdad. Y mire usted lo que le decíamos antes de irnos al corte, el abuso en los incrementos precisamente de los precios de muchos servicios municipales, de muchas licencias, no de servicios, de licencias. Y bueno, ahí le van a la nota. Fíjese, una licencia vale 4 veces más aquí en Cancún que en Guerrero. Hay un abuso en el costo de licencias. La de conductor en el estado es la más cara del país en diversas vigencias. Vamos a oír la nota. Tiene Quintana Roo las licencias de manejo más caras de México, hasta 5 veces más que otros estados. Los precios son tan elevados para obtener una licencia de automovilista de 5 años que se podría tener, y más barata, una permanente de Puebla o una de 6 años de Chihuahua. En la entidad hay 4 tipos de licencias para conducir vehículos automotores: A, B, C y D. La B es para automovilistas. Su vigencia es de 2, 3, 4 y 5 años. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero son necesarias por los costos desproporcionados del trámite en la entidad. En Quintana Roo, una licencia de 2 años cuesta 926 pesos. Por ese precio, se pueden tramitar casi 3 en Tabasco. La de 3 años vale 1,390 pesos, cuando en Campeche, por ejemplo, es de 403 pesos. La de 4 años cuesta 1,853 pesos, pero en Aguascalientes esa misma vale 550 pesos. De 5 años vale 2,317 pesos. Con ese precio se podrían sacar 4 similares en Guerrero. En el sureste mexicano, Yucatán, Campeche y Tabasco no tienen cobros tan exagerados. En Tabasco, una licencia de 2 años cuesta 242 pesos y en Yucatán 484 pesos. De 3 años, en Campeche vale 403 y en Yucatán 774. Chiapas tiene los precios altos en licencias para conducir. La de 4 años vale 1,300 pesos, pero son 600 pesos menos que aquí. La de 5 años en Yucatán y Tabasco cuesta entre 800 y 1,000 pesos menos que en Quintana Roo. Hay otros estados
como Zacatecas y Chihuahua, que tienen una licencia con vigencia de 6 años y cuestan entre 1,000 y 1,200 pesos menos que la del estado. En Michoacán, por ejemplo, hay una licencia por 9 años, vale 2,619 pesos, apenas 300 pesos más que en Quintana Roo, pero casi la duplica en vigencia. En Puebla hay una licencia permanente de 2,265 pesos. Representa 52 pesos menos que la de 5 años que se expide aquí en Quintana Roo. En Tabasco, una de 10 años es 100 pesos más cara que la de 5 años de Quintana Roo y tiene el doble de vigencia. Es un hecho que con lo que se paga aquí por una licencia de automovilista por 2 años, se obtendrían 3 de Tlaxcala o 2 de Sinaloa, Oaxaca e Hidalgo. Pagar por una de 3 años equivaldría a 3 de Campeche, Guerrero y Morelos, o 2 de la misma vigencia de Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca y Yucatán. De 4 años alcanzaría para obtener 3 de Aguascalientes, Jalisco o Zacatecas. Con lo que se paga por la de 5 años, alcanzaría para obtener 4 de Guerrero o Morelos, 3 de Guanajuato, Querétaro o Oaxaca, o 2 de Tlaxcala, Baja California y Puebla. Informó para Luces TV Marco Antonio Barrera. Pues ahí tiene usted, fíjese nada más, aquí precisamente en un recuadro que le vamos a presentar, viene este análisis más a detalle. Y por ejemplo, vamos a hablar de una licencia de automovilista de 2 años. La más cara es en San Luis Potosí, que cuesta 994 pesos. Quintana Roo, que le sigue a San Luis Potosí, en Quintana Roo tiene un costo de 926.90 pesos la licencia de 2 años. De ahí siguen Chiapas, Michoacán, Sonora, pero vámonos a las más baratas. Entonces, en Quintana Roo, la licencia de 2 años tiene un costo de 926 pesos, como le decía yo, y en Tabasco, la misma licencia de 2 años le cuesta 242 pesos. Y de ahí, bueno, pues la más cara de las baratas es la de Hidalgo, que tiene un costo de 393 pesos. Entonces, si hacemos la comparación de Quintana Roo con Tabasco, imagínense qué diferencia tan grande, tan abismal, de 926 pesos a 242. Esto es la de 2 años. Una de 2 años en Quintana Roo, que es la más cara del país. Fíjese usted, la más cara del país, la licencia más cara del país de 3 años es en Quintana Roo, donde cuesta 1,390. La más barata es en Campeche, que cuesta 403 pesos. Entonces, un campechano puede tener su licencia de 3 años por 403 pesos y a nosotros nos cuesta 1,390 pesos. En Veracruz, que le sigue a Quintana Roo, costaría 1,376. En San Luis Potosí, 1,346. Y bueno, en Tamaulipas, 967. Pero ahí le queda, la más cara es la de Quintana Roo, la más barata la de Campeche. Si habláramos de una licencia de 4 años, la más cara es en Quintana Roo también y cuesta 1,853 pesos. La más barata en Aguascalientes por 550 pesos. Imagínese usted, de veras, qué abuso que a nosotros nos cueste 5 veces más prácticamente una licencia de 4 años que alguien que vive en Aguascalientes. O sea, entonces esto es a criterio de quién, ¿no? Porque yo digo, imagínese, 1,800... Va a llegar un momento en que le va a salir más barato irse a otro estado a sacar una licencia que sacarla aquí donde uno vive. 1,853 la de 4 años en Quintana Roo contra 550 en Aguascalientes. La de 5 años en Quintana Roo le cuesta 2,317.25, también la más cara del país. O sea que aquí tiene 4 deshonrosos lugares, primeros lugares Quintana Roo. Y en Guerrero, la de 5 años le cuesta 540 pesos. Y aquí 2,317 pesos. Bueno, a tal grado que mire usted, la de Quintana Roo de 5 años, que ya le decía yo que cuesta 2,317 pesos, es más cara que la de Puebla permanente. O sea, usted saca en Puebla una licencia ya para siempre, que no va a tener vencimiento, y le cuesta 2,265 pesos. En Quintana Roo, una de 5 años le va a costar
2,317 pesos. No, pues me voy a Puebla, me saco una permanente y me quito de líos, porque pues en Quintana Roo me van a querer cobrar cada 5 años 2,317 pesos. En 20 años ya me gasté casi 10,000 pesos y en cambio en 20 años en Puebla me gasté solo 2,265 pesos. Así es que ahí tiene usted, así se la gastan nuestras autoridades. Ensartándonos, Quintana Roo tiene las licencias más caras del país. En el único lugar que no es la más cara es en la de vigencia de 2 años y somos el segundo lugar, por unos pesitos de diferencia. Pues ahí tiene usted cómo se vienen las cosas precisamente en Quintana Roo. Y bueno, fíjese que otra de las cosas que nos está alcanzando, lejos quedaron aquellos días en donde uno dejaba su coche donde quisiera. Donde quisiera, no mal estacionado, en donde quisiera sin estar con premura de que qué le iba a pasar a su coche. Y bueno, ahora ya la realidad es que roban 6 autos al día en Quintana Roo. Pocos más de 2,190 unidades de automotor fueron robadas en este estado el año pasado. Vamos a la nota. Durante 2018 en el estado fueron robadas más de 2,190 unidades de automotor entre motocicletas y automóviles, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, 6 diarias aproximadamente. De acuerdo con las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado, durante los meses de octubre y noviembre fue cuando el delito de robo de automóviles y motocicletas se disparó en la entidad con 237 y 239 atracos respectivamente. Del total de robos registrados en el estado de Quintana Roo, el 18.2% se originó con violencia hacia las víctimas, mientras que el otro 81.8% se registró sin actos violentos. Los municipios con más índice de robos de automotores son Benito Juárez, con 1,167 casos, Solidaridad con 330, Cozumel 242 y finalmente Otompe Blanco con 189 carpetas de investigación abiertas por este delito. En contraste, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Felipe Carrillo Puerto son de los municipios que menos carpetas iniciadas tienen por este delito, con 1, 3, 8 y 19 casos respectivamente, según cifras del secretariado. Si bien el robo de vehículos disminuyó en un 3.75% respecto a 2017, cuando se registraron 2,275 casos, es una problemática que aún afecta mucho a los ciudadanos, principalmente de los municipios más urbanizados, aseguró Julio Góngora Martín, director de prevención del delito con la participación ciudadana. Pues ahí tiene usted, a cuidar su patrimonio vehicular, tener mucho cuidado donde se estaciona, no dejar cosas de valor, porque también se han incrementado muchísimo los cristalazos, en zonas donde antes considerábamos que eran zonas seguras, ya también los cristalazos a la orden del día, así es que no dejar cosas de valor en los vehículos, dejarlos en lugares alumbrados. Y si uno los va a dejar por mucho tiempo, porque hay gente, ahora con eso de que muchísima gente viaja trabaja en otros lugares del estado, principalmente hay un intercambio entre Cancún y Playa del Carmen, bueno, pues hay mucha gente que acostumbra ir con su vehículo, dejarlo en algún lugar, irse en alguna transportadora precisamente a su lugar de trabajo, y bueno, pues eso es muy detectable, enseguida se dan cuenta que ese coche viene, lo dejan temprano, lo recogen hasta la noche, y bueno, obviamente eso también los vuelve más vulnerables. Tenemos que estar más conscientes de que aquí ya se roban, para empezar, como le decíamos, 6 autos al día. Y bueno, definen beneficios por el Tren Maya. En marcha la licitación del proyecto ejecutivo que incluye el trazo y diseño para el tramo Escárcega-Cancún. Vamos a la nota completa. Con la publicación del primer proyecto de licitación en torno a la obra del Tren Maya, se definieron los beneficios que tendrá este desarrollo ferroviario para Quintana Roo. De acuerdo al documento en el que se invita a las empresas a participar en la licitación del contrato del proyecto ejecutivo, que incluye el trazo y diseño para el tramo que va de Escárcega a Cancún, se especifican los puntos a los que se comprometen para que la entidad tenga un mejor desarrollo. En total, son 10 los beneficios que se enlistan en dicha convocatoria publicada en el sitio de Compranet, perteneciente a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal.
aumentar el tiempo de estancia del turismo nacional e internacional, facilitar la interconectividad con aeropuertos nacionales, transportar trabajadores y mercancías a lo largo de la Riviera Maya, comunicar las microrregiones del estado con las 6 ciudades que tendrán una estación del tren, aumentar los flujos turísticos y comerciales en el sur del estado, es parte de lo que se especifica en el documento. Propiciar el reordenamiento urbano de la zona de Tulum, abrir nuevas regiones de desarrollo en la zona de Bacalar y próximas a Carrillo Puerto, evitar la sobrecarga vehicular en el tramo Cancún-Tulum de la carretera, disminuir contaminantes al bajar el número de camiones de carga y proporcionar una alternativa de movilidad a los pasajeros entre Playa del Carmen y Tulum son también parte de los aspectos positivos que se mencionan. El expediente de la licitación publicado el pasado 20 de diciembre, denominado Trabajos correspondientes a la fase 1 de la ingeniería básica para el tramo del Tren Maya comprendido de Escárcega a Cancún, estará disponible hasta el próximo 15 de enero para aquellas empresas que quieran concursar. Además, en dicha publicación se asegura que el proyecto ferroviario del gobierno federal se alinea al Plan Estatal de Desarrollo Quintana Roo 2016-2022 porque establece como uno de sus objetivos consolidar al estado como un destino competitivo y líder de la actividad turística y que, como motor del desarrollo económico y social, genere bienestar para todos. Para Luces TV, Sergio Guzmán. Y mire usted, esto del juicio de Joaquín El Chapo Guzmán sigue dando mucho de qué hablar y muchas cosas relacionadas precisamente con el estado de Quintana Roo. Hay una nota que le vamos a presentar en donde dice que Vicentillo se inició en Cancún como narco. Esta declaración confirma lo que la Fiscalía General del Estado ya tenía registrado, la presencia del cartel de Sinaloa en el corredor Cancún-Playa del Carmen. Vamos a la nota completa. Vicente Zambada Niebla, primogénito del narcotraficante Ismael Mayo Zambada, se inició en el crimen organizado en el destino turístico más importante de México, Cancún. Así lo relató durante su comparecencia en el juicio contra Joaquín Chapo Guzmán en la Corte Federal del Distrito Oeste de Nueva York. La presencia del cártel de Sinaloa en el corredor Cancún-Playa del Carmen ha sido documentada por la Fiscalía General de Quintana Roo y la Procuraduría General de la República. En su comparecencia por separado, el pasado 27 de diciembre, Jesús Rey Zambada, hermano del Mayo, declaró en Nueva York que entregaba sobornos a Leticia Rodríguez Lara, una exagente de la Policía Federal que se convirtió en la líder del cártel en Cancún. Estos sobornos los pagó el Mayo desde 2005, cuando Félix González comenzó su gestión en Quintana Roo, hasta 2016, al final de la administración de Roberto Borge. En 2016 fue detenido en la entidad Dilber Fidel Soto, presunto líder del cártel de Sinaloa en el sureste de México y uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal. Vicentillo, como se le conoce, empezó en la venta de droga en la plaza controlada por su cuñado Javier Díaz. De él aprendió cómo funcionaba el negocio hasta que su pariente fue asesinado por los hermanos Arellano Félix. Zambada Niebla es uno de los testigos clave de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y a través de él pretende probar que el Chapo ordenó asesinatos desde la cabeza de la organización criminal, como la del cardenal Jesús Posadas Ocampo, a quien Guzmán negó haber ejecutado. Pues ahí tiene usted. Como decíamos, nada que no supiéramos en Quintana Roo, pero bueno, ahora ya queda esto constatado precisamente en todo esto que se está desahogando allá en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, concerniente precisamente al juicio que se le sigue al Chapo Guzmán y todo lo que va a haber, que va a estar por salir, porque ahí se mencionaron ya nombres de algunos políticos mexicanos y bueno, vamos a ver a dónde va a parar esto. Y mire, hubo un susto en vuelo de Aeroméxico. El avión que cubría el vuelo de Aeroméxico 120, México-Guadalajara, sufrió la ponchadura de las llantas al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara a las 10:52 horas del día de ayer. El fuego de los neumáticos fue controlado por servicios de emergencia de la terminal aérea y los 151 pasajeros más la tripulación salieron ilesos, pero eso sí, el sustote nadie se los quitó. Pero bueno, ahí tiene usted cosas que pasan, cuando a uno le toca y cuando no, no. Y bueno, ahora llegó la culminación de las fiestas navideñas, llegó precisamente la hora de la Rosca de Reyes, pero eso se lo vamos a tener más adelante porque primero nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Nido de víboras. Si uno de sus propósitos para 2019 es hacer más ejercicio y bajar la panza chelera, le tenemos malas noticias. Cada vez hay menos gimnasios en Cancún, y aunque los bares también han disminuido en número, todavía superan a los primeros por más de 2-1. Las cifras de gimnasios contra bares, 184 contra 514 respectivamente, se refiere tan solo a los registrados de manera formal ante la autoridad, por lo que seguramente no corresponden a los números reales, sobre todo en cuanto a expendios de alcohol. Al respecto se pueden hacer conjeturas y conclusiones de todo tipo, pero no deja de ser sintomático y preocupante que nuestra ciudad tenga entre sus características una marcada tendencia a fomentar el chupe y el levantamiento de tardo antes que la práctica del culto al cuerpo. Ya no digamos para lucir el six-pack en el abdomen, sino para al menos no tener cintura de barril. ¿Será que los gimnasios no son negocio? Porque a juzgar por la cantidad de gente que se la pasa haciendo ejercicio al aire libre y la proliferación de ropa deportiva, pareciera que hay suficiente clientela, pero algo sucede que cada vez hay menos. Que por ganas de la autoridad no ha parado. No más hay que recordar cómo Ordenvia Estrada se la pasaba presumiendo los domos deportivos en zonas populares, y hasta se remodeló el circuito del kilómetro cero. Pero la imagen no cambia y resulta poco estimulante. Pues eso de tener 2 bares por cada gimnasio dice mucho de nosotros como sociedad y nuestras prioridades personales. Y si a la ecuación le añadimos las librerías, peor tantito, pues no llegamos ni al medio centenar en el municipio. Eso sí, bien escondidas porque así de memoria como que 45 librerías se antojan muchas. Uno pensaría que hay menos, la verdad. Como dato compensatorio hay que señalar que la cantidad de bares también ha disminuido, pero no por falta de parroquianos, sino seguramente por causas ligadas a la delincuencia y la extorsión. Otro tema que afecta no solo a los dueños de ese tipo de negocios, sino de casi cualquier otro giro. Pero usted no sea checopale y échele los kilos al ejercicio. Nomás le recomendamos que no se lance así nomás como el Bordas. Programe sus sesiones para avanzar poco a poco, para que el hábito pegue, que muchas veces por andar buscando el resultado inmediato, se queman todos los cartuchos y al poco tiempo se queda sin energía ni motivación, tan solo con su panza y su frustración. Aunque tal vez habría que hacer lo que acaban de implementar en Qatar, donde recién se autorizó un aumento en el precio del alcohol que lo hará prácticamente prohibitivo. 510 pesos es lo que cuesta un six-pack de cerveza en el país árabe. Se trata del resultado de un impuesto de 100% a lo que en ese país consideran bienes dañinos para la salud, como la cerveza, los cigarros, las bebidas energéticas y hasta la carne de puerco. Estamos de acuerdo con los primeros, pero ¿la carne de puerco? No saben lo que se pierden. Listo. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Hoy, en Entre Muros, Frida Escobedo, talento en ascenso. Me acuerdo mucho que fui a ver una exposición de Emilio Ambas cuando estaba muy chica. Y sí, me llamaba muchísimo la atención, me gustaba mucho lo que hacía. Pero no tenía esta conciencia como de, voy a ser yo arquitecta. No fue una decisión demasiado pensada. En realidad siempre tenía interés por algo creativo, artes, diseño. Pensaba que artes plásticas tal vez era algo que te exponía un poquito y la arquitectura tiene una parte en la que te cobijas tras tener que resolver un tema práctico. Y me encantó, o sea, la primera semana me quedé. Y yo nunca trabajé para ningún despacho de arquitectura. Tuve que empezar haciendo cosas pequeñas, o sea, uno es el que proyecta, dibuja, va a comprar el material, paga la raya, convence al cliente.
Sí hay momentos en donde uno tiene que probarse como alguien que sabe de lo que está hablando. Me gusta que ahora no estamos haciendo diferencias entre lo importante que es diseñar una pequeña plaza o un hotel, de pronto hacer una intervención en un pabellón, en un parque. Cosas muy pequeñas son las que nos han llevado a otras más grandes. Entonces sí se vuelven esas pequeñas piezas las que generan las grandes preguntas que después están recurrentes en varias de las siguientes obras. Lo que diseñamos como espacio íntimo afecta a lo público y cuando diseñamos lo público eso afecta a lo privado. Todo está relacionado, no hay proyectos chicos. Es un reto importante porque bueno, es un pabellón que se hace cada año y ha habido muchos nombres importantes haciéndolo. Tiene que expresar cómo hacemos la arquitectura en la oficina, cuáles son las cosas que nos importan. Las preguntas de cómo definimos los humanos, el tiempo y el espacio, ¿qué puede expresar un pabellón con esa idea? Está en Londres y Londres es por donde pasa, o el meridiano de Greenwich, que es la que mide pues, cómo hacemos nuestros movimientos económicos, cómo se mueven mercancías, cómo nos movemos nosotros en el espacio y en el tiempo a través de esta línea abstracta. Son oportunidades, creo, para hacerse preguntas que en otro tipo de proyectos no se podrían hacer. A mí me pareció una oportunidad genial. ¿Qué me inspira? Me inspira a platicar con mis amigos. Me inspiran los libros. Me inspira a viajar. Caminar en la calle y ver nada más la vida que pasa y cómo pasa. Las veo como parte de esto que es vivir siendo arquitecto. Para mí es un lenguaje a partir del cual yo puedo entender el mundo que me rodea, pero pues también me permite expresarme. Es un retrato de un momento específico, pero eso sucede con la arquitectura que diseñan los arquitectos o la arquitectura que se hace sin arquitecto. El poder, claro, es comunicar toda una serie de ideales que se convierten después en una identidad cultural. Los arquitectos estamos encargados de generar un mejor ambiente. Somos una parte pequeña de esa suma de cosas que hacen que tengamos una mejor calidad de vida. Pues si uno tiene esa conciencia de que se vuelve entonces una gran responsabilidad, pues entonces los espacios van a ser de calidad. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Lunes a viernes a la 1 de la tarde. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV.
El Manchester City venció 2-1 al Liverpool en la Premier League y acorta distancias en la tabla general. Con goles de Sergio Agüero y Leroy Sané, los Citizens quedaron a 4 puntos de los Reds, que siguen como líderes del campeonato. Por el Liverpool descontó Roberto Firmino. En otras noticias, la NFL hizo un convenio con el casino Caesars Entertainment, por lo que serán patrocinadores oficiales. Sin embargo, el contrato no incluye apuestas deportivas, de fantasía u hoteles, por lo que será válido solo para juegos de casino. Esto a pesar de que las leyes permiten las apuestas legales en los deportes. Y ya para terminar, el tenista serbio Novak Djokovic remontó en 2 sets para vencer a Nicolas Basilashvili en el ATP 250 de Doha, en Qatar. El tenista de Georgia inició con un 4-6 a favor, pero el número 1 del mundo vino desde atrás y ganó los siguientes 2 sets por 6-3 y 6-4. Esta es la segunda vez en el torneo que Djokovic tiene que remontar. Predicciones del Canalla. Los astros están alineados. Y son causantes de alinear también las alianzas en Quintana Roo. En próximos días será anunciada la alianza. Juntos haremos histeria. Entre Morena, el Partido Verde, y los que se acumulen. A pesar de perder su registro en el Estado, los verdes aprovecharán las negociaciones hechas el año anterior, donde cedieron diputados, para darle al partido gobernante una mayoría absoluta, e inyectar un poco de oxígeno al desinflado partido del Tucán. Bueno, pues ahora sí, y como le comentábamos antes de irnos al corte, y ahora llegó la culminación de las fiestas navideñas, llegó la hora de la rosca de Reyes, y con eso cerramos el Guadalupe Reyes. En los hogares, las escuelas y las oficinas de trabajo ya se ha vuelto una costumbre partir la rosca de Reyes, historia con tradición que comienza con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, los 3 reyes magos de Oriente, al lugar donde nació Jesús. Ellos llevaban consigo oro, incienso y mirra como signo de adoración. Dicha celebración conlleva que cada 6 de enero se consuman roscas, hoy en día con rellenos acorde a la región de cada estado. Por ejemplo, para la zona sur de Quintana Roo se pueden encontrar roscas tradicionales, pero también rellenas de queso bola, queso crema, crema pastelera, crema de almendra, así como de jamón y queso. A través de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chetumal, se hace la invitación para comprar y consumir a nivel local la tradicional rosca de Reyes, pues aunque existen las cadenas internacionales que las venden a bajos costos, no hay nada como adquirir una rosca con ingredientes 100% naturales, libre de conservadores, colorantes o saborizantes artificiales. De acuerdo con Alberto Vargas, encargado del área de cafetería de la panadería La Gracia de Dios, para estas fechas son 3 panaderos quienes preparan artesanalmente la rosca de Reyes, producción que lleva varias horas de elaboración. Híjole, un promedio de 110 roscas. ¿Por día o en toda la temporada? No, por días están produciendo como aproximadamente como 25-30. 25-30 roscas. ¿Los precios de qué rango son? De 200 a 350 pesos. ¿Y podemos encontrar roscas personalizadas o con algún relleno? Bueno, tenemos con relleno de jamón y queso, tenemos queso Filadelfia, tenemos crema española, que es medio conocida como la crema pastelera, y tenemos la clásica, que es no tiene relleno, es la básica, ¿no? Los precios varían de acuerdo al tamaño y relleno, pero en la mayoría de las panaderías locales de la capital del estado, los costos van desde los 100 pesos en tamaño chico hasta los 600 pesos en tamaño grande con relleno. Informó para Luces TV, Laura Cruz. La verdad es que se antoja esa rosca que están haciendo allá en Chetumal. Fíjese, es completamente artesanal, sin colorantes artificiales, sin ingredientes artificiales. La verdad es que se antoja mucho y bueno, sobre todo también que consumiendo este tipo de productos locales le da un impulso precisamente a la economía de la gente de Quintana Roo, en lugar de consumir roscas de cadenas nacionales que las producen, algunas a más bajo costo de lo que nos dicen que cuestan estas artesanales en Chetumal, pero por supuesto con ingredientes de mucha más baja calidad. Ojalá y esto creciera
y ya pronto viéramos ese tipo de productos aquí en Cancún, porque la verdad es que se antojan, se veían ricas. Y bueno, discrepan diputados de Morena por horario del Estado. Uno asegura que favorece al turismo, la otra arguye que perjudica a la gente. Vamos a la nota. Quintana Roo continuará con el actual uso horario por tiempo indefinido, tema que contrapuntea a legisladores federales de Morena. Recientemente, la diputada Patricia Palma Olvera manifestó se promueve el cambio de horario en Quintana Roo porque a casi 3 años de su implementación no genera beneficios para. Sin embargo, su homólogo Luis Alegre Salazar sostiene lo contrario. Desde el 2015, Quintana Roo, al igual que Sonora, mantiene 1 hora de diferencia con el resto del país. Se equipara a la de Nueva York o Montreal. El argumento de la entonces legislatura federal era que Quintana Roo tenía 2 horas más de luz durante el verano y 1 en invierno, condiciones que favorecen al sector terciario, pues los turistas consumen más y se refleja en derrama económica. Además de que los tiempos de interconexión entre 8 aeropuertos de Canadá y 22 de Estados Unidos son menores, situación que genera mayor llegada de visitantes. En días pasados, Palma Olvera anticipó se promovía el cambio de uso horario para Quintana Roo, puesto que fue una exigencia ciudadana y promesa de campaña. Asimismo, que buscaba consensos en la Cámara de Diputados para lograrle a la brevedad, puesto que no generaba beneficios comunes. Consideró que son más los perjuicios, principalmente para estudiantes del turno matutino, que en invierno tienen que acudir cuando hay aún penumbras. Alegre Salazar afirmó que el uso horario continuará en Quintana Roo porque ha generado beneficios para el sector turístico, del cual dependen por lo menos 140,000 familias. Negó que haya afectación en la zona centro y sur de Quintana Roo porque también perciben beneficios. En otro contexto, afirmó que la zona Maya de Felipe Carrillo Puerto será de las más beneficiadas con la operación del Tren Maya, porque además de detonar la actividad turística, dará plusvalía a los terrenos. No habrá necesidad de explotar la reserva de la biosfera de Siancaan, como se ha pretendido con antelación. La primera licitación de la obra del Tren Maya concluirá a mediados del presente. La ruta del Tren Maya incluye Felipe Carrillo Puerto con una estación ubicada de manera estratégica en la zona. El diputado federal señaló que desde antes del inicio de operaciones del Tren Maya se palparán beneficios porque llegarán trabajadores a realizar estudios previos a la ejecución de la obra. Y en cuanto funcione en unos cuantos años, la derrama será mayor porque detonará la economía a gran escala. Expuso que el Tren Maya es de las obras icónicas de la presente administración federal. Bueno, pues ahí tiene usted aquí esta polémica que se da precisamente con este horario, que ya es algo tradicional, precisamente la polémica, los que están a favor, los que están en contra, pero bueno, ahí andamos. En otra información, entrando ya casi a tiempos electorales, va Movimiento Ciudadano sin alianza. Esto es lo que asegura su dirigente en Quintana Roo, Chanito Toledo. El contar con estructura política permite a Movimiento Ciudadano no depender de alianzas para contender en el próximo proceso electoral 2019. Aunque tampoco hay cerrazón a asociaciones, pues al final son necesarias en órganos colegiados para impulsar políticas públicas, reconoció su dirigente José Luis Toledo Medina. Tras disolverse la alianza entre partidos políticos que llevaron a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México y enfrascarse en conflictos por prebendas, MC se centró en realizar estructura electoral. Capitalizó a ciudadanos sin filiación política y también decepcionados por los desaciertos de la alternancia. El dirigente de MC indicó que al orientar sus objetivos en la búsqueda de contrapesos para el beneficio de la población, se cuenta con gran respaldo de la población. Por tal razón, está en condiciones de enfrentar sin alianzas el proceso electoral 2019, que inicia la próxima semana. Aunque por la coincidencia de plataformas políticas, tampoco está descartada alianza con organismos políticos de izquierda, afirmó Toledo Medina. El dirigente de MC negó interés por una candidatura porque ahora su labor será la de organizar el proceso interno de selección de candidatos. Vamos a impulsar a los mejores hombres y mujeres en candidaturas para los comicios del 2 de junio, refirió. Sobre las coaliciones o asociaciones con otros organismos, Toledo Medina pronunció son necesarias y no hay negativa a promover concertaciones, pero con aquellos que presentan plataformas políticas similares. Pero no estamos cerrados a alianzas.
porque al final, ya sea en órganos colegiados, les necesitaremos para impulsar políticas públicas que beneficien a Quintana Roo, destacó. Precisó que MC no es emergente porque durante los comicios del 2018 obtuvo más del 3% de respaldo del electorado, lo cual, a diferencia de otros, permitió mantenerse en la política, pero ahora va más renovado. Bueno, pues ahí tiene usted. Mantiene Policía de Quintana Roo baja popularidad y las autoridades ya analizan la depuración de elementos policíacos. El comisionado de Seguridad Pública, Jorge Ocampo Galindo, dio a conocer que la imagen de la policía ante los ciudadanos quintanarroenses continúa lacerada y lastimada. Sin embargo, la intención del secretario Jesús Alberto Capella Ibarra es el saneamiento y profesionalización del cuerpo policiaco. Aunque Ocampo Galindo no precisó cifras de los elementos que durante el 2018 fueron investigados, destacó que se analiza la depuración de aquellos que se les compruebe si están cometiendo algún ilícito. En este sentido, mencionó que se les exhortó a respetar derechos humanos, así como reforzar las acciones de prevención de los índices delictivos en la zona sur desde la llegada del secretario de Seguridad Pública. Se va avanzando, a raíz y llegada del señor secretario José Alberto Capella Ibarra, se nos exhortó a respetar primero que nada los derechos humanos de los ciudadanos y en segundo empezar a inhibir o prevenir el delito y bueno también la depuración de los cuerpos policíacos. Entonces todo lleva un proceso en el cual pues quisiéramos adelantarnos, sin embargo pues, también todo tiene que ser de acuerdo al procedimiento y normas establecidas. Por otra parte, precisó que se ha registrado una disminución en los asaltos a establecimientos comerciales en la capital del estado, así como de quema de vehículos. Sin embargo, no dio cifra exacta de este descenso. Aunado a esto, destacó que es preocupante para los elementos policíacos el aumento en los delitos de robo a casa-habitación, por lo que en breve se estarían implementando estrategias de prevención en la ciudad de Chetumal. Informó para Luces TV, Laura Cruz. Y bueno, pues también no hay autorización para el incremento de tarifas de servicio de taxis solicitada por los diferentes sindicatos de automóviles de alquiler en el estado. El Instituto de Movilidad todavía no ha considerado la retabulación. El Instituto de Movilidad de Quintana Roo no ha considerado la retabulación de servicios solicitada por el Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler, SUCHA, en septiembre pasado. El director Jorge Pérez y Pérez prometió darles respuesta el 2 de enero del presente, señaló el secretario general del SUCHA, Sergio Cetina Valle. La inconformidad de los operadores de taxi vuelve a tomar fuerza, pues han cumplido con la petición del gobierno del estado de no realizar manifestaciones para exigir el aumento por servicio, como pretendían a principios de diciembre del año pasado. Inclusive se ha sancionado a 7 taxistas que durante la temporada decembrina se excedieron en el cobro por servicios. El SUCHA está conformado por aproximadamente 2.300 socios, pero de él dependen más de 4.000 familias, en su mayoría de escasos recursos. El secretario general del SUCHA solicitó a las autoridades del Instituto de Movilidad de Quintana Roo atender este tema. Entendemos que los ciudadanos no quieren aumento en las tarifas porque la economía del sur de Quintana Roo está severamente lesionada, pero cuando el taxista culmina con su turno es un ciudadano igual que tiene que mantener a su familia, pagar agua y luz y satisfacer otras necesidades. Pedimos nos entienda también, expresó. Y es que desde el 2011 no ha habido aumento en las tarifas del servicio de taxi, periodo en el cual los insumos han elevado, algunos en más del 100%. En tal año una batería de carro costaba menos de 1,000 pesos, ahora cuesta el doble. Los precios de las llantas se elevaron 64% y de la gasolina. ¿Qué decir si le necesitamos más que cualquiera?, enfatizó. Reiteró que los operadores de taxi están inconformes porque han aceptado la petición de no realizar manifestaciones, pero no ha habido reciprocidad de parte de autoridades de transporte. Y mire usted, llenan jóvenes cárceles de la entidad y es que el sistema penitenciario del país a veces tarda más en dictar una sentencia que en el lapso que deberían haber estado los reclusos dentro.
El estado de Quintana Roo ocupa el segundo lugar, solo después de Zacatecas, respecto al número de jóvenes recluidos en prisiones de la entidad, con una población total de 41.567 personas mayores de 18 años, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Berenice Sosa Osorio, coordinadora de programas sociales en el municipio de Benito Juárez, mencionó que existen diferentes causantes de este fenómeno, pero dentro de las principales resaltó el tipo de vida que se vive en el estado y específicamente en ciertos municipios, en donde las drogas, alcohol y la falta de atención a programas sociales son una constante. Para la realización de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016, se visitaron 338 centros penitenciarios de los ámbitos federal, estatal y municipal, cubriendo la totalidad de los centros habitados en el país entre octubre y diciembre de 2016, y de los cuales 6 pertenecen al estado de Quintana Roo. De acuerdo con Sosa Osorio, solamente en el Cerezo de Cancún hay una población total de 1,800 reclusos, de los cuales por lo menos el 65% son jóvenes, es decir, alrededor de 1,170 de la población total del recinto. Además, mencionó que el 5% de este grupo son mujeres, lo que equivale a 90 reclusas. Antes de ser recluidos, según datos proporcionados por la EMPOL 2016, el 36% de estos jóvenes quintanarroenses vivían con personas que bebían alcohol con frecuencia, mientras que otro 15.8% eran agredidos físicamente y un 7.7% eran golpeados hasta causarles lesiones. Estos datos arrojados por el estudio concuerdan con la declaración de Berenice Sosa, quien también mencionó que una de las principales causas por la cual los jóvenes inciden en delitos es porque replican lo aprendido en el seno familiar. Pues un tema triste, difícil, pero que se tiene que atender. Imagínense qué tristeza que un joven que es detenido, un joven o un adulto, que es detenido y que resulta que lo que hubiera estado en la cárcel hubiera sido menor al tiempo en que se tardan que le dicten precisamente su sentencia. Pues renuncia el secretario general del Ayuntamiento del municipio de Solidaridad, Walter Puc Novelo. Ayer por la tarde, Walter Puc Novelo, el secretario general del Ayuntamiento de Solidaridad, presentó su renuncia al cargo que había desempeñado desde que inició la actual administración, la cual comenzó hace más de 3 meses. A más tardar el próximo lunes, el funcionario deberá ser sustituido. Tras saberse la noticia de su renuncia, se presume que el cargo será asumido por René Medrano Ríos, quien actualmente es el director de Asuntos Jurídicos del municipio. Sin embargo, el Cabildo aún tiene que aprobarlo. La elección de Puc Novelo desató polémica, pues los regidores habían rechazado la propuesta de la presidenta municipal para dicho cargo. Sin embargo, en los días posteriores, el funcionario fue ratificado al frente de la Secretaría. Durante su desempeño, tuvo que hacerse cargo de temas relacionados con manifestaciones de taxistas por el ingreso de mototaxis y disputas en las elecciones de la delegación de Puerto Aventuras. Y bueno, hablando de regalitos, ahí viene un regalito nuevo para este año. Proponen cobro en derecho de saneamiento en el municipio de Benito Juárez, que debería entrar en vigor a partir del pasado 2 de enero. El Ayuntamiento de Benito Juárez pospuso el cobro por derecho de saneamiento, el cual entraría en vigor a partir del 2 de enero y que se cobraría a los huéspedes por noche de habitación ocupada. El aplazamiento de esta recaudación se hizo luego de un acuerdo con los empresarios hoteleros para que la aplicación no sea inmediata. Desde que se presentó la propuesta para votarse en el Cabildo Municipal, fue postergada ante la propuesta de representantes de la Asociación de Hoteleros de Cancún. Sin embargo, fue el Congreso del Estado el que por mayoría de votos dictó este cobro que ya aplica en los municipios de Solidaridad, Isla Mujeres, Cozumel y Puerto Morelos. Desde el pasado domingo, la presidenta municipal, Mara Lezama, sostuvo que se instalarían mesas de diálogo con los representantes del sector, quienes solicitaron que el recurso sea transparentado y vigilado por un comité ciudadano. De acuerdo con las autoridades, con dicho presupuesto se pretende ejecutar obras de saneamiento ambiental dentro del municipio, tales como conservación y mantenimiento de playas, tratamiento integral de residuos sólidos urbanos, alumbrado público amigable con el medio ambiente y eliminación de tiraderos de basura a cielo abierto. El cargo que se aplicaría a los visitantes es por el 30 de la unidad de medida y actualización por cuarto o habitación, es decir, unos 24 pesos por noche. El pago es retenido por los prestadores de servicios y aplica tanto para hoteles, hostales, posadas, moteles y casas de huéspedes. Este impuesto deberá abonarse en el momento del pago de la ocupación de la habitación, cuando se efectúe por adelantado, o al momento del registro o al momento de la salida. El derecho de saneamiento fue incluido tras la propuesta del diputado morenista Emiliano Ramos, al considerar que el municipio
municipio necesita más recursos económicos. Ramos Hernández adelantó que en el primer año este cobro significaría una recaudación de 90 millones de pesos para el ayuntamiento durante el 2019 y hasta 200 millones en el 2020. Pues hoy tiene usted derecho de saneamiento y se van inventando cada vez más palabras, pero es que se necesitan recursos. Siempre nos dicen eso los políticos y siempre los vemos salir de sus puestos a ellos millonarios y siguen inventando qué cobrar. Bueno, pues en el municipio de Puerto Morelos ya previenen arribo de sargazo para este año. Empresarios del ramo hotelero y autoridades municipales delinean un esquema de trabajo preventivo. Con el objetivo de hacer frente al arribo de sargazo a la costa de Puerto Morelos en este año y evitar la crisis de 2018, empresarios del ramo hotelero y la presidenta municipal, Laura Fernández Piña, empezaron a delinear un esquema de trabajo preventivo y de acción. Sistematizaremos políticas públicas desde ahora para evitar que el sargazo afecte nuestras playas, porque es ahí donde viene el mayor problema, ya que el retirarlo requiere una labor titánica que en momentos se vuelve interminable. El año pasado tuvimos meses en los que no nos dimos abasto en la limpieza de nuestros arenales, manifestó Fernández Piña. La idea es que para este 2019 el impacto del alga sea mucho menor y disminuya la afectación para que la industria turística tampoco se vea disminuida por este fenómeno natural. El objetivo es lograr que el recal en la costa sea del mínimo. Con eso habremos dado un gran paso como destino turístico de clase mundial, apuntó la alcaldesa. La presidenta municipal explicó que en 2018 el gobierno destinó por lo menos 80,000 horas hombre para atender el problema del arribo masivo de sargazo, ya que hubo jornadas en las que se recolectaron hasta 200 toneladas. Trabajaron, dijo, funcionarios municipales sin importar jerarquía, líderes, estudiantes, taxistas, empresarios, pescadores y prestadores de servicios, así como personal de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, SEMA, del gobierno estatal. En este 2019 podría repetirse el fenómeno de arribo excesivo de alga a las playas del Caribe mexicano o incluso podría ser mayor. Por eso en Puerto Morelos requieren prepararse desde ahora. Y fíjense que cuando algunos llegamos a Cancún, que es la ciudad pues más habitada del estado, todavía ni siquiera existía ni un semáforo. O sea, eso le habla a usted precisamente de los pocos vehículos que transitaban por la ciudad. Y hoy Quintana Roo es el cuarto estado más motorizado del país, con 423 vehículos por cada 1,000 habitantes, lo que lo sitúa por arriba de la media nacional. Quintana Roo es el cuarto estado con la tasa de motorización más alta del país, con 423 vehículos por cada 1,000 habitantes, que lo sitúa por encima de la media nacional de 337. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la entidad se tienen registrados 756,672 vehículos automotores, de los cuales 448,952 corresponden a particulares, 183,020 motos, 112,109 camiones y camionetas de carga y 2,591 a camiones de pasajeros hasta 2017. La tasa de motorización en México está encabezada por Baja California, Ciudad de México y Michoacán, con tasas de 612, 588 y 435 vehículos por cada 1,000 habitantes respectivamente. Después sigue Quintana Roo. Cancún tiene también una tasa de motorización por encima de la media nacional y se encuentra muy cercana a la cifra estatal, con 408 vehículos por cada 1,000 habitantes. Los vehículos registrados en el estado están en su mayoría en Benito Juárez, un 48%, Otompe Blanco 19%, Solidaridad 14%, Cozumel 9% y Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos y Tulum, cada uno con 2%. Lázaro Cárdenas tiene apenas 1%. Respecto a la tasa de motorización, abajo de Quintana Roo está Colima con 419 vehículos por cada 1,000 habitantes, Chihuahua 418, Jalisco 417, Aguascalientes 393, Sinaloa 384, San Luis Potosí 374 y el Estado de México 366. Pues ahí tiene usted y la mala noticia no es que tengamos tantos vehículos ya en Quintana Roo y que estemos en el cuarto lugar como entidad precisamente motorizado, sino la mala noticia es que no estamos haciendo lo suficiente para, no diga usted para parar la tendencia de más vehículos, sino para poder tener la movilidad adecuada. Y se habla mucho del Instituto de Movilidad del Estado y se ha hablado mucho de este tema, pero la realidad es que en la vida diaria, en nuestro quehacer diario, no vemos un cambio, sino cada vez vemos que esto se va complicando y no nos adelantamos, no tenemos todavía la visión clara. Bueno, el gobierno del Estado
Estado tiene la intención, pero necesitamos ir más que de la intención a la acción y esperar precisamente a ver que se empiecen a dar esos cambios, que nos empiecen a dar y nos dejen vislumbrar que va a haber un futuro diferente y no un futuro más caótico. Pues esperemos que se dé en ese sentido. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias a nombre del equipo técnico que hace posible precisamente esta transmisión. Gracias a nombre de Norma Madero y nos estaremos viendo y escuchando, si Dios quiere, el próximo lunes. Muchas gracias por su atención. Que tenga usted un buen fin de semana. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV.